vez más. Cuán grande es tu misericordia, Señor, para cada uno de nosotros. Te adoramos, Señor, te bendecimos y estamos agradecidos, Padre, por cada cuidado que has tenido de nuestras familias, de nuestros hijos, Señor, y por darnos la oportunidad, Padre, de venir a escuchar tu palabra esta tarde. Señor, en tus manos dejamos cada una de nuestras peticiones. Sabemos que solamente en ti encontramos ese refugio que buscamos, Padre. Danos esa fuerza, Señor, que cada uno de tus hijos necesita. Abre nuestros corazones, que nuestras mentes estén receptivas, Señor. Que hoy, Padre, nos hables a nuestras vidas, Señor, y nos dé esa paz y ese consuelo, Padre. Dejamos todo en tus manos, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Qué gusto verla, hermano. Qué gusto verla. Gracias, hermano. Buenas tardes. Se pasó Navidad, Año Nuevo, 14, todo. La hermanita de una besito todo en el aire, así porque la hermanita dijo. Buenas tardes, hermanos. El tema que traigo hoy es otra vez acerca de la gracia. Y si ponen atención, hoy van a aprender, vamos a aprender un par de cosas que tal vez ya las había explicado, pero quiero que lo vean desde un punto de vista teológico, que es lo que es la base de nuestra fe. Entonces, que no les espanten los términos, más bien hay una palabra, que es la que van a ver de principio a fin. Eso es todo. Y eso tiene que ver con la gracia. Entonces, vamos a orar porque al principio voy a estar hablando de Gálatas, y donde vamos a tomar el mensaje el día de hoy es en la parábola del hijo pródigo. Pero cuando lleguemos a la parábola del hijo pródigo, prácticamente ya vamos entendiendo de qué se trata la gracia y cuál es la diferencia entre antes, que había el pacto de obras, en la ley de Moisés, y ahora que es el pacto de la gracia. La semana pasada ya tuvimos un mensaje acerca de la gracia, porque ya viene resurrección. Entonces, si no entendemos qué es la gracia, de pronto pasamos resurrección como cualquier otro domingo. Y no, hermanos, no debe ser así. Debe haber un entendimiento de lo que pasó con nuestro Señor y de esa manera vivir lo que es la actitud que uno tiene ante las cosas. Entonces, la próxima semana es el Día de la Mujer. Entonces, ya hago un break, ahí voy a predicar para las hermanas. Pero después viene el hermano Machorro y después sigo otra vez yo preparándonos para la resurrección. ¿Ok? Entonces, hermanos, vamos a orar para que el Señor desde este momento abra nuestro entendimiento y podamos, cuando termine el servicio, salir con un conocimiento nuevo, hermanos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, yo cantando, Padre, me ponía a pensar ¿qué haría yo si no te conociera ante tanta incertidumbre mundial? Y conociéndome yo como era, Padre, seguramente que andaría yo muy inquieto. Y ya sé a dónde me llevaban mis inquietudes y mis miedos. Y todo eso me da miedo, Señor. Por eso es que te doy gracias, porque tuviste misericordia de mí. Y ahora estoy libre de aquello que me ataba, Señor. Amén. Seguramente hay alguien más acá que te pide lo mismo. Yo te pido, Padre, que no tomes en cuenta nuestros pecados, sino que ten misericordia de nosotros, Señor, porque todos te necesitamos igual. Todos. En alguna área o en otra, Padre, todos te necesitamos. Gracias porque a lo largo de los años, Dulce Refugio ha sido eso, un hospital. Y sigue siendo un hospital, Señor. Y mientras gente como nosotros estemos aquí, seguirá siendo un hospital, porque todos necesitamos sanar
de este mundo que hay veces es agresivo, que hay veces es duro. Padre, cuando vemos las noticias, la primera palabra que sale después es Señor, oh Dios mío, oh Señor Jesús. Es lo primero que viene a nuestra mente, porque sabemos que tú eres nuestro dulce refugio. Gracias, Señor, por tu palabra que nos trae paz, consuelo, amor, esperanza y sobre todo el gozo que viene solo de ti. Yo te pido, Padre, que cuando salgamos de estas puertas el día de hoy, aprendamos algo diferente. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Y su iglesia dice amén. Amén. Ok, hermanos, entonces el título es Gozando de la gracia de Dios. Gozando de la gracia de Dios, pero quiero que incluso pongan atención desde el título del mensaje, porque el título ya encierra parte del mensaje. Quiero que noten eso. Aquí donde dice, ¿cuál es esta palabra, hermanos? Gozando. Cuando hablamos de gozo, es eso más allá que sentirse bien, más allá que sentir bonito. Gozo es algo que viene del Señor. Quiere decir, hermanos, que muchos de nosotros que conocemos de la palabra de Dios, del amor de Dios, sabemos de la gracia de Dios, pero estoy casi seguro, hermanos, que no todos lo estamos gozando, la gracia de Dios. Por eso les digo que desde el título pongan atención que la gracia de Dios es para que se goce. De pronto nos han enseñado un evangelio equivocado y pensamos que porque no he hecho esto, yo no la voy a gozar. Y no es así, hermanos. La gracia del Señor es para todos. Es para todos. Lo que pasa es que hay cosas que nos pueden obstruir el gozo, porque acuérdense que en la vida de todos no puede existir en el corazón pecado y gozo, ¿o sí? No puede existir al mismo tiempo. Entonces muchas veces no sentimos el gozo, pero por nuestras propias actitudes, no porque Dios no lo quiera. La gracia de Dios, hermanos, se hizo para gozarse. Les voy a dar, hermanos, primero puntos de semejanza y puntos de diferencia de la gracia por obras y de la gracia y la gracia del pacto de obras y el pacto de gracia. Son dos pactos, hermanos. Son dos pactos que quiero hablarles. En el caso del pacto de obras, los puntos de semejanza son estas. En el pacto de gracia van a ser 5 y la quinta va a tener todas, por si quieren tomar una foto o quieren anotarlas. De las semejanzas, aquí están todas, pero de las diferencias va a venir en la quinta. Yo les aviso cuándo, para que hasta ese momento tomen la foto y van a tomarla aquí. Fíjense lo que dice. Los puntos de semejanza son: los dos pactos concuerdan en cuanto al autor. ¿Quién es el autor de los dos pactos? Dios. ¿Qué quiere decir, hermano? Que lo que está en el Antiguo Testamento, aunque no nos gusta, porque cuántas veces hemos visto, hermanos, que la ley de Moisés era muy dura, aunque no nos gusta, eso no quiere decir que antes Dios era más bueno que ahora. No, porque Dios no cambia. Dios es inmutable. Él no cambia. O sea, no hay un Dios que antes era este Dios y ahora es este Dios. No es así. Entonces, el Antiguo Testamento, aunque hay un pacto que requiere mucho, es Dios el autor. Lo que pasa, hermanos, que hay veces pensamos que, mejor yo prefiero este Dios. No, hermanos, Dios es inmutable, Dios es el mismo, Dios no cambia, es el mismo desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, el primer punto, hermanos, es de que los dos pactos coinciden en que es el mismo autor, Dios. Segundo, las partes contratantes. En los dos pactos, las partes contratantes es Dios y nosotros, el hombre. Tercer punto, la forma externa. Hay una condición y hay una promesa. Ok, y ahí ya quiero que se pongan a pensar algo, ¿no? Porque cuando hablamos de la gracia de Dios,
hay muchos que abusamos de eso. Dios ya me perdonó, ya hago lo que sea. ¿Es así, hermanos? No. Como yo ya tengo la salvación, Dios me va a perdonar. Hermanos, hay un abuso grande entre nosotros los creyentes con la gracia de Dios. Si usted sabe que algo está mal, ¿por qué lo hace? Si ya me dicen eso está mal, ¿por qué lo hace usted? Hermanos, porque abusamos de la gracia de Dios. Dios me va a perdonar, Dios me conoce, Dios conoce mi individuo. No, hermanos, Dios le gustan hombres y mujeres íntegros, de carácter, hermanos. Y en cuanto, en obediencia. Y ahorita lo vamos a ver aquí. No se trata de obras, hermanos. En el Antiguo Testamento, lo contenido de la promesa era la vida eterna y el propósito general era la gloria de Dios. Todo eso se parece entre el pacto de obras y el pacto de gracia. En eso estamos igual, no ha cambiado, hermanos. Es entre Dios y el hombre, se trata de la vida eterna, se habla de la gloria de Dios. Acuérdense, hermanos, que todo lo que hagamos, todo lo que recibimos, al final de cuentas, ¿a quién le damos la gloria y la honra? A Él. Nada porque lo hicimos, porque lo merecemos, porque doy clases, porque predico, porque doy, porque... Nada de eso, hermano, nada de eso. Pero está mal interpretado. Vamos a ver. Entonces los puntos de semejanza son esos. Ahora vamos a ver las diferencias. En el último ya van a estar todos y ahí toman la palabra. En las diferencias entre el pacto de obras y el pacto de gracia. En el pacto de obras Dios se presenta como creador y Señor. Tenemos esa idea del Antiguo Testamento, ¿no? Dios, creador y Señor. En el pacto de gracia se presenta como redentor, pero hay una palabra ahí preciosa, como Padre. Y déjenme decirles, tenemos que tener mucho cuidado de que nuestros hijos entiendan ese concepto, de que Dios nos ama como un Padre. Las cárceles están llenas de personas que nunca entendieron el concepto de que Dios quiere a ese hombre como hijo, porque nunca recibió ese abrazo de su padre. Entonces ahí, hermanos, tenemos que trabajar mucho, porque el primer lugar donde ese hijo o esa hija va a entender cuál es el amor del padre, ¿dónde va a ser, hermanos? En la casa. Si no empezamos en la casa a que ese hijo o esa hija entienda que el amor de Dios perdona, el amor de Dios instruye, el amor de Dios está en abundancia. Si no lo entiende el hijo o la hija, cuando vaya a la iglesia no lo va a entender, porque si no lo puede ver de la gente que lo ama, mucho menos lo va a entender de algo que no ha visto, como Dios. Entonces ahí, hermanos, como padres tenemos que trabajar un poquito más. Yo sé que ustedes están haciendo su parte, pero tal vez el Señor le esté hablando ahorita a usted, hermano. A mí me habla, hermanos, y yo tengo que mejorar mucho para que mis hijas puedan entender qué es el amor de Dios. En el pacto de obras es impulsado en el Antiguo Testamento por el amor y la benevolencia, y en el pacto de gracia su misericordia y su gracia. Acuérdense, hermanos, que cuando nosotros oramos, no oramos para que Dios cambie de opinión. Nosotros oramos para que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero ¿cómo terminamos la oración? Y al final, Señor, hágase tu voluntad. Aunque hay cosas que no nos gustan, pero nuestra oración es, Señor, que se haga tu voluntad. Entonces, en el pacto de gracia por su misericordia y su gracia. En el pacto de obras es el hombre como criatura de Dios, y fíjense, en el pacto de gracia, el hombre como pecador. En el Antiguo Testamento no hay mediador, no hay. En el Nuevo Testamento sí hay mediador. Y es la cosa bonita, hermanos. Imagínense ante una incertidumbre mundial, que ahorita es esto, pero hermanos, ¿quién no nos dice que el próximo año veamos algo diferente? Guerras, por ejemplo, pestes, hambres, no sabemos qué vamos a hacer. Lo vimos con los incendios, hermanos, incontrolables.
Entonces, hermanos, cuando todo esto pasa, si no supiéramos de que hay misericordia de Dios, yo no sé cómo estaríamos cada uno de nosotros. Y por último, en el pacto de obras, la obediencia, fíjense aquí, porque aquí está la clave, hermanos, en el último. En el pacto de obras, la obediencia a la ley es el camino de la vida. ¿Está claro? La obediencia a la ley es el camino de la vida. Eso es en el pacto de obras. En el pacto de gracia dice que el camino es la fe en Jesucristo. Esa es la palabra, hermanos, que va a estar de principio a fin cuando les hable yo de la gracia. Entonces, ahorita lo vamos a ver las escrituras que nos hablan de todo eso, porque de pronto pensamos, hermanos, que yo no merezco la gracia de Dios porque he hecho cosas malas en estos días, por ejemplo. Pues hermano, usted no es más ni menos que el que hizo cosas buenas esta semana, ¿o sí? No, ante los ojos de Dios, Él quiere que los dos nos salvemos. Ante los ojos de Dios, Él quiere que el que cometió errores esta semana, y pues yo también cometí errores, hermano, ¿o no? O sea, Él quiere que todos nos salvemos, pero en nuestra mente está, o nos han enseñado, o alguien nos dijo, que si no hice, pues entonces tal vez no lo merezco. Y eso no es el Evangelio, hermano. Y ahorita vamos a ver las escrituras. Entonces, en estas diferencias, nos damos cuenta que la palabra clave para obtener la gracia de Dios es la fe. Vamos a ver. En Gálatas lo explica. Gálatas, el apóstol Pablo, en Gálatas habla acerca de la pasión por el Evangelio. Lo que quiere hacer el apóstol Pablo en Gálatas, para que tengan una idea, ¿cuál es la idea del libro? ¿Cuál es el tema del libro? Porque si entendemos el tema del libro, vamos a entender por qué lo dice. Entonces, habla de la pasión por el Evangelio, de proteger el Evangelio de la corrupción y la perversión. Hermanos, el problema con nuestras iglesias es que han dejado de ser santas. Se han metido por la puerta de las iglesias los negocios, los chismes, los montón de cosas que no tienen nada que ver con la iglesia. Por eso es que la iglesia ha dejado de ser santa y nosotros mismos lo hemos permitido, hermano. Y eso no puede seguir así. Porque el Señor lo que quiere ver es a su iglesia santa. Eso es lo que quiere. No que seamos muchos o que cantemos bonito, sino que seamos una iglesia santa, que busquemos la santidad de corazón. Lo vamos a conseguir, vamos a tener muchos errores, pero lo vamos a andar buscando, hermano. Vamos a cambiar nuestra forma de ser. Fíjense lo que dice en Gálatas, porque aquí está la clave. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Le está haciendo una pregunta a los Gálatas. ¿Recibiste el espíritu de las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo es que recibiste tú al Señor? ¿Por el espíritu de la ley? ¿O es que lo tengo que hacer? Y ahora que ya lo recibí, ahora me tengo que bautizar. Y ahora que ya me bautice, ahora voy a tener mi Biblia. Y ahora voy a venir. O sea, ¿tú crees que vas a alcanzar ese conocimiento, ese amor por lo que hagas? Dice: esto solo quiero saber de vosotros. El poquito no prende, se le pone arriba, no, abajo. No. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? Hermanos, ¿se acuerda cuando usted recibió al Señor? Fue precioso, hermanos. Yo me acuerdo de ese miércoles, usted se puede acordar de ese domingo, etc. Fue un momento espiritual precioso, ¿sí o no, hermanos? Amén. Y dice el apóstol Pablo: tú que empezaste por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar carnal? Ups. Esa palabra sigue vigente hasta el día de hoy, hermanos. Cuando nosotros escuchamos del amor de Dios, todo era espiritual, hermanos. ¡Wow, Señor!
ese primer amor y la sonrisa de nosotros era diferente, porque todavía se reían en ese tiempo, hermano. Era diferente. Dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Yo sé que está pesado el versículo, hermano, pero no pierdas de vista lo que está diciendo. El apóstol Pablo dice, a ver, tú que empezaste con la parte espiritual, vas a acabar carnal. Pero entonces, aquel que te da por lo espiritual, ¿lo aceptaste por las obras o por la parte espiritual? Es una pregunta teológica que el apóstol Pablo ahí está escribiendo, hermanos. Y dice en el versículo 6, donde habla el pacto con Abraham, y ahí es donde entramos usted y yo, hermanos. Dice el 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. 7, sabed por tanto que los que son de fe, ¿qué? Estos son hijos de Abraham. Hermanos, cuando vemos que las promesas eternas están para Abraham y su descendencia, Gálatas nos está diciendo que por fe nosotros somos partícipes de eso. Y ahí es donde entramos usted y yo, por fe. Y suena fácil, dice, oh, por fe. Ya estuvo, pastor, ya estuvo. Vamos a ver. Porque de pronto, hermanos, es ahí donde batallamos. Eso pasa en Gálatas. Ok. Pregunta, hermanos. ¿Qué ven aquí? ¿A una mujer joven o a una mujer anciana? ¿Quiénes ven a una mujer joven? Levanten la mano. ¿Quiénes ven a una mujer anciana? Ok. Usted va a ver, depende de dónde se quiere enfocar. Depende de donde usted se quiere enfocar, usted lo va a ver. Pero déjenme decirles algo. Al único que le afecta eso es a quién. A usted, que lo ve. A mí me da igual que vea a la joven o la viejita, o los dos, o no. Sí. Hermano, primero ni le interesa que sabe su esposa qué ve, porque al único que le afecta es al que lo ve. Es el que dice, oh, yo puedo ver las dos cosas, oh, yo nada más veo una. Pero el único que está batallando con eso es uno, no afecta a nadie más. Lo mismo pasa con el pacto de gracia y el pacto de obras. Depende de lo que usted se enfoque, es como va a cambiar su actitud de la vida. Si usted se enfoca en las cosas equivocadas, usted va a continuar por esa senda. Si usted se enfoca en las cosas celestiales, usted se va a enfocar con eso. Y ahí va a ver la gran diferencia entre nosotros. Porque cada quien va a ver una parte diferente. El evangelio es el mismo. Usted se va mañana a Chicago a la quinceañera y va a ver la misma Biblia. Y en Guatemala es la misma Biblia. Si Reina Valera va a ser exactamente la misma versión, las mismas palabras, ¿verdad? Pero ¿por qué actuamos diferente? Porque nos enfocamos en diferentes cosas. Cuando ustedes, hermanos, cuando todos nos enfocamos en algo, nuestra perspectiva cambia y nuestra actitud cambia. ¿Qué es la actitud? La actitud es la manera de pensar y de comportarse. Esa es la actitud. Por ejemplo, ahorita con el coronavirus, yo ya no sé, ya cada rato quiero checar si hay algo más. Ya cada rato quiero checar. ¿Cuál es mi actitud ante el coronavirus? ¿Miedo? ¿Ignorancia?
Hay una recomendación, hermanos. Nos recomiendan que leamos solamente noticias que vengan de organizaciones científicas. Porque, por ejemplo, la política lo está enfrentando en diferente manera. ¿Sí? La economía, los analistas del Wall Street lo están enfocando de otra manera. Los países, los gobiernos lo están enfocando de otra manera. Y si nos vamos con eso, hermanos, al rato vamos a venir con ideas que lo oímos quién sabe dónde. Pero si leemos solamente partes científicas que hablan bien de la enfermedad, vamos a estar más informados y con menos miedo, o por lo menos sabedores de lo que está pasando. La actitud es tu manera de pensar y comportarte. La actitud va a hablar de qué tan abundante es tu espíritu. Aquí, hermanos, nos queremos mucho y todo, pero espiritualmente aquí no todos estamos en el mismo nivel, ¿sí o no, hermanos? Y usted sabe cómo está. Espiritualmente es otra área. La actitud es una. Espiritualmente, hermanos, hay aquí personas que han estado años en las iglesias y tienen un año espiritual. No han crecido. Por otro, hay gente que ha estado poco, pero ha crecido mucho espiritualmente. Por un lado está la parte de la actitud, que es como uno se comporta. La otra es la parte espiritual, la amplitud y por último, la gratitud. Esos tres elementos, hermanos, van a hablar de cómo usted va a aceptar la gracia de Dios y cómo usted se va a comportar como cristiano, porque no todos lo vemos igual. Depende de cómo lo veamos. Ay, ya parecen fanáticos, ahora quieren que vengamos a orar una vez al mes. Él lo puede ver como que es fanático. El otro va a decir, oh no, es que lo necesitamos. Alguien puede decir, y ahora las clases van a ser en 2 días. Y alguien puede decir, es mucho. Y el otro puede decir, no, es que lo necesitamos. Cada quien lo va a ver de diferente manera. Eso no lo puede uno controlar. Ni su esposo puede controlarlo. Por imagínense un mensaje. Así que, hermanos, ahí es donde está la libertad del ser humano, que decide cómo reacciona ante las cosas, que es su actitud, cómo es qué tan abundante es su vida espiritual. Y por último, la gratitud. ¿Qué tan agradecido es? No todos somos igual de agradecidos. No todos, hermanos. Aquí hay muchos niveles de agradecimiento. Vamos a ver. Cuando hablamos de gozar de la gracia de Dios, las 3 cosas van a funcionar. Observen, hermanos, porque dirán ustedes, y eso, cuando lo vean eso aplicado a la parábola del hijo pródigo, se van a ver, se van a sorprender de lo sencillo que es esto, hermanos. Cuando hablamos de gozar la gracia de Dios, es porque la gracia de Dios se hizo para eso, para que la gocemos. No para que estemos a un lado sintiéndome que no me corresponde. Ok, gozando de la gracia de Dios se tiene esas 3 áreas: actitud, amplitud y gratitud. Ahora vamos a ver la parábola del hijo pródigo. Y ahí sí les voy a pedir, hermanos, que vamos a leer una parte y la otra la voy a tener enfrente. Así que si abren sus Biblias, capítulo 15, y vamos a leer del 11 al 24. Al 24. Del 11 al 24. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, hermanos. Lucas, capítulo 15, del 11 al 24. ¿Listos? Vamos. Y dice el 11, dice, también dijo, son palabras de nuestro Señor Jesús, había un hombre, no dice, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue
y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí padezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Y aquí empieza, hermanos, sigan leyendo en el 24, porque en el 25 empieza, porque este hijo muerto era, ya revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. 25, allá aparece este personaje que es del que vamos a hablar, y de pronto tal vez sea usted y sea yo. Fíjense el 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces dijo: tú siempre has estado conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ay, bueno. La parte de la enseñanza en la gracia empieza con el segundo hijo. El que se fue y malgastó, pues ahí está, le dio su parte, se fue, malgastó todo. Pero aquí viene el segundo, que de pronto puede ser Nicolás, o si gusta poner su nombre. Y ya lo leímos todo esto. Y el papá le dice que estaba allá afuera enojado. Hijo, vente, vamos a celebrar a tu hermano. No, enojado estaba. Se va a gastar todo y ahora tú le haces una fiesta y a mí nunca me has hecho ninguna para mis amigos. Y aquí pasa lo siguiente. Vamos a ver las tres partes: la actitud, la amplitud y la catalidad. Vamos a empezar con la actitud. Tu manera de pensar y comportarte. Fíjense, hermano. Observen el texto. Mas él, respondiendo, dijo al padre. ¿Qué le respondió el hijo? Tantos años yo he trabajado. O sea, el enfoque del hijo fue lo que yo he hecho. Pues si yo tengo 20 años que te conozco, Señor, yo no estoy como unos que ni quieren venir. No, nunca les ha pasado eso por su mente. Ya su sonrisa me dijo. Hermano, hay veces estamos exactamente como ese hijo. No, mira, yo tanto que he trabajado,
O sea, él basó el reclamo en su trabajo. Hermanos, el trabajo no es lo que él quiere de nuestro Señor, no es lo que quiere el trabajo. No, él lo que, ay, yo tanto que predico y tanto que voy, tanto que enseño los domingos y tanto que... Eso no es lo que quiere él. Porque si basamos que lo merecemos porque trabajamos, hermanos, ¿cómo vamos a ver a ese hermano? Y aquí, tantos años te sirvo. Era tanto como decir, me lo debes. Pues sí, tanto que he hecho. 10 años de pastor, ya no. Oh, o sea que es por obras, Nicolás. Discúlpame, Señor. Aquí no es por obras. Y al que perdonó en las 3 cruces, hermano. Les digo porque de pronto, ¿a poco no hemos sido tentados a eso? ¿Verdad? De que tal vez ya lo merecemos y como que me debe el Señor esto. Pero fíjense, hermanos, pásame regresa. Algo está pasando aquí. Ahí está. Le dice, papá, hijo, vente, vamos a celebrar. Vivían en la misma casa. Ese hijo mayor, el que se quedó, no el que se fue. Vivían en la misma casa. Seguramente comían juntos. Seguramente salían a caminar. Pero no se conocían bien. Tan cerca del Padre y tan lejos de su corazón. ¿Saben qué, hermanos? Eso nos puede pasar a nosotros. Podemos estar viniendo cada 8 días, tan cerca del Padre, pero tan lejos de su corazón. Por eso, hermanos, cuando vengamos aquí, vengamos, Señor, ¿qué me quieres decir hoy a mí? A mí. No es, el mensaje de hoy no es para el que no vino. El mensaje de hoy es, Señor, ¿qué me quieres decir a mí hoy? ¿Qué es lo que quieres que yo cambie en mi corazón? Porque lo peor que aquí puede pasarme en mi vida es que me pase lo del hijo pródigo, tan cerca de su padre y tan lejos de su corazón. Y que estemos en la presencia del Señor y que nos diga, hijo, no existe lo que te dije. ¿Cómo no? No, yo no te pedí que hablaras de condenación y todo eso. Yo te pedí que hablaras de mi amor, de lo celoso que soy, que me obedeciera, todo eso. Hermanos, tan cerca de su padre y tan lejos de su corazón. Entonces, la primera respuesta que da, fíjense, que en ese momento él no dijo, no me digas que vino mi hermano. Y que dijera la escritura, y se fue corriendo a buscar a mi hermano, ¿no? No, estaba ahí. Digan que se fue hace 8 días. Si yo, que no he visto a mí aquí 5 semanas, ya quiero que llegue, hermano, y a ver si puedo ir al aeropuerto, etc. Uno espera que llegue. Ese hermano dijo, oh, no, yo no entro a la fiesta. En ningún momento pasó por su mente, voy a ver a mi hermano que estaba perdido. Desde ahí ya vemos que había algo en su corazón de ese hijo, porque en ningún momento dice, voy a ir con mi hermano. Qué bueno que ya llegó mi hermano, pues vamos a festejar, ya después arreglamos de que no me has dado a mí ninguna fiesta. Pero no hay nada de eso. La reacción, la actitud, por eso que la actitud del hijo mayor es, yo no voy. Tanto que he hecho, basado en obras. Vamos a ver el segundo. La amplitud. La actitud que usted tiene, hermano, con el Evangelio, ¿cómo lo ve? ¿Qué es la parte que usted decide? Tenemos por un lado el enfoque celestial y tenemos por otro lado el enfoque mundano. ¿El enfoque mundano cuál es? A ver al Señor cuando paga. No tengo nada que agradecer. No lo ven. Porque lo que hace el Evangelio, hermanos, es que nos quita la venda de los ojos. Y cuando leemos la palabra, hermanos, ve uno a nuestros hijos y ve uno una bendición, ¿sí o no, hermanos?
Entra uno ahí a nuestro departamento de 2 recámaras y uno ve, ya llegué a la casa, gracias Señor, ¿no? Y ve uno los frijolitos, te parece uno que es primary, pero no, son frijolitos, hermanos. Pero está uno contento. Esa imagen que uno tiene de hogar, de familia, hace que nuestra actitud sea así. ¿Puedo yo llegar a una casa donde haya todo y sentirme miserable? Pues esa es la forma en que usted va a ver, esa es tu actitud frente a lo que tú has decidido ver. Entonces, ya que depende de la forma de cómo vean las cosas, va a depender de qué tan grande es tu vida espiritual. Cuando no está uno enfocado en las cosas de Dios y está uno enfocado en las cosas del mundo, uno no es espiritual. Uno no es espiritual. Si tu mente está enfocada en las cosas del mundo, tú no tienes una vida espiritual abundante. Y aquí nos damos cuenta porque él, fíjense cómo le dice a su papá. Porque cuando vino tu hijo, ¿lo llamó hermano? No. Ahí ya se ve el espíritu. Esa parte que solamente Dios y uno trabaja. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo hablas? La parte espiritual se ve afectada con la actitud que tú tienes de las cosas. Y en lugar de decirle, mi hermano, ¿y tu hijo? Hermanos, eran 2. Fueran 10, pues como quieran, ¿no? Eran 2, dice la palabra, ¿no? Un hombre tenía 2 hijos. Hermanos, ya regresó el perdido. A mí me daría gusto que sepa pelearse, pero busca uno al hermano, ¿sí o no? Sí, y tu hijo. Ahí ya vemos que él espiritualmente está mal. El pecado nos roba el gozo y no puede haber pecado y gozo al mismo tiempo. Hermanos, yo los invito y me invito yo de que la gracia de Dios, hermanos, empieza como yo veo todo lo que el Señor me ha dado. Y eso va a afectar mi actitud, mi vida espiritual, porque aquí, hermanos, aunque yo no tenga las cosas que yo veo, de pronto hermano, yo no sé si por su mente pasó, pero dirá, yo nunca he salido de aquí del rancho, del terreno. Él ya se fue a gastar el dinero y de pronto puede ser que uno quiera ir a hacer eso. Pero no, hermanos, no sabemos qué está pasando, pero lo que sí sabemos es que él no tenía gozo en su corazón. Y lo vemos aquí. Ay, lo vemos ahí atrás. Cuando habla así del hermano que dice, cuando vino tu hijo. Ahora vamos al siguiente y último, hermano. Ahí, la gratitud. Tu medida de agradecimiento. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, pues que tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es allá. Eso no lo entendió el hijo, porque él pensaba que el único que lo merecía era él, porque había que trabajar. Él pensaba que era el único que lo merecía porque él había trabajado y él no había trabajado. Esto él no lo entendió. Su espíritu está tan contaminado que ni siquiera escucha a su padre recordarle que todo lo que tiene le pertenece. Fíjense, hermanos, que hay una parte ahí mismo donde el hijo le dice, hijo, pero ¿por qué te enojas si todo lo que tengo es tuyo? Sí vimos esa parte, ¿no? Todo lo que tengo es tuyo. ¿Qué refleja ahí, hermanos? Que no había una buena relación. Porque si él se lo hubiera pedido, el padre habla con mucha abundancia. Llega hijo, tráigame el anillo y las sandalias y maten al más gordo, no ese chivo flaco, el más gordo. Hagan comida, vamos a hacer banquete. Era un padre que daba con abundancia. Pero tal vez hijo no tenía una buena relación con su padre, que nunca se lo pidió. Lo mismo puede pasar con nosotros. Que no tengamos una relación bonita con nuestro Padre Celestial y que no le pidamos cosas que Él está dispuesto a darnos, hermanos.
Él puede darnos lo que Él quiera. ¿Sí o no, hermanos? Sí sabemos eso, ¿no, hermanos? No sabemos eso, hermanos. Si Él lo quiere, Él lo puede dar. Si Él no quiere, Él no lo va a dar. Pero, hermanos, de pronto nuestra relación no es tan cercana con el Padre Celestial que no le pedimos cosas. Mi pregunta es, hermano, ¿usted le pide cosas al Señor? ¿Habla con Él? Porque eso hay que hablar con Él. Padre, dame ese deseo un poco para que tenga yo una fiesta con mis amigos. Uy, el papá, mira, ¿cuántos quieres? 2 o 3. Pero no, a mí nunca me ha dado nada. Tal vez nunca se lo pidió. Aquí voy a terminar. ¿Qué hijo recibió más? ¿El que falló o el que estuvo trabajando? ¿El que falló y regresó arrepentido o el que siempre estuvo trabajando y lo pedía que se lo había ganado? El que regresó, dice, dijo, y vuelve a ser el mismo heredero de esa casa, y el otro, con su actitud, con esa parte espiritual pobre y sin nada de agradecimiento, hermanos, se queda así. Por eso, aquí termino, hermanos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No va a haber nada, hermanos, que nos haga ser merecedores de esa gracia de Dios, que solo por fe. Juan 3:16. De modo que si alguno cree, es la palabra clave, creer. Es lo único que nos pide, que tengamos fe. Y mi pregunta es, hermano, ¿cómo anda su fe? Porque yo le puedo decir que si su fe se siente usted débil con la fe a nuestro Señor Jesús, probablemente sea sea la razón por la que usted vive así. Pero entréguele su corazón a nuestro Señor Jesús. Y tal vez alguien que esté escuchando que no ha seguido a Jesús por las razones que sean. Nunca es tarde. ¿O sí? No. El día de hoy puede ser un buen día para decir, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Y en ese momento empieza un caminar. Yo no sé si alguien dijo esa oración, pero si alguien lo dice hoy, el Señor escucha esa oración y empieza una nueva vida. No importa lo que haya pasado, Él trabajará con eso. Pero el inicio, hermanos, aquí es la fe en Dios. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias, Padre, porque todo lo hiciste por amor, todo lo hiciste, Señor, sin pedir nada a cambio. Y ahora, 2020 años después, aquí estamos un grupo de tus hijos. Y te pedimos, Señor, que nos hagas tener una actitud correcta, conforme a lo que tú esperas de nosotros. Que crezcamos espiritualmente, que seamos grandes en espíritu y que seamos agradecidos. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste. Pronto estaremos celebrando la resurrección. Pero ven preparando nuestros corazones, Señor, para entender ese gran regalo que nos diste. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.